Doy comienzo al tema 10, que lo veremos en varias partes. Este método se centra en el método itinerario topográfico, poligonal topográfica, que de las dos maneras se puede denominar. El itinerario poligonal va a tener bastante interés para nosotros, pues las aplicaciones de nuestro ámbito profesional tienen múltiples aplicaciones. Comenzaré por el fundamento, la tipología, los registros de campo, los errores asociados, para posteriormente pasar al cálculo y el proceso de compensación. ¿Qué es un itinerario? Bueno, pues un itinerario es sencillamente un contorno que se forma por una serie de tramos rectos que van uniendo puntos de nuestro interés. Esto tiene bastante importancia, sobre todo porque son secuenciales. A cada uno de estos puntos se les va a llamar vértices y a cada uno de estos tramos ejes. En este gráfico lo tenéis muy claro. Cada punto está enlazado con el anterior y con el siguiente. Esto va a tener bastante importancia porque aquellos puntos que se visen en el sentido de avance del itinerario diremos que son de frente y los que miren en sentido contrario diremos que son de espaldas. Los ángulos que veis ahí habrá que medirlos y lógicamente las longitudes. En este esquema podéis ver dos flechas, una roja en el sentido de avance, las visuales de frente, y otra azul en el sentido de las visuales de espaldas. En cada uno de los puntos he señalado lo que sería el azimut. Es muy importante que veáis que el azimut zeta sub AB y zeta sub BA están desplazados 200 grados. Eso va a tener bastante importancia una vez que calculemos los azimuts. Os recuerdo que los puntos se denominan vértices, los tramos se denominan ejes. El trabajo de campo se realiza con una estación total, tiene una enorme aplicación en un montón de trabajos, elaboración de planos, proyectos, el control de obras. Lo importante, desde luego, es que esta estación total se ponga en estación en cada uno de los vértices que vamos a medir. Estos vértices, insisto, deben de tener una visual de espaldas y de frente con vértices adyacentes que tienen que ser visibles desde la estación. Ángulos horizontales, verticales, altura del equipo y altura del prisma son fundamentales. Insisto en que cada una de las puestas en estación se debe realizar sobre una señal permanente. Ahí tenéis un hitofenon que vimos en clase en su momento. Simplemente la importancia que tiene, que desde luego no haya equivocaciones y errores en las mediciones, y desde luego muy útil para poder medir claramente desniveles, distancias entre estaciones siempre consecutivas. ¿De acuerdo? El enlace es de atrás y de frente. En esta imagen podéis ver este contorno poligonal cerrado en el que se comienza en un punto y se vuelve a ese mismo punto dando lógicamente el recorrido correspondiente. Indudablemente, insisto, entre cada punto tiene que ser visible el siguiente y el anterior. Eso es fundamental. Y desde luego medir las variables que veremos luego a continuación. Hemos insistido anteriormente que las señales han de ser permanentes. Elegir bien los puntos donde vamos a realizar la poligonal es fundamental en cualquier trabajo. Siempre que sea posible, asegurarnos de que estos puntos no se puedan mover en zonas inestables. Si podemos elegir una zona rocosa y podamos hacer una señalización sobre la misma, es una opción interesante. Indudablemente, siempre poner las señales en un lugar visible, accesible y fácilmente orientable. En cuanto a las equivocaciones que debemos evitar, pues desde luego no confundir los ángulos medidos, horizontales con verticales, o lógicamente la tipología de graduación, desde luego que estemos dentro de tolerancia, ya lo comentaremos en su momento, y desde luego no confundirnos nunca los signos de las coordenadas, que las coordenadas parciales sí pueden ser positivas o negativas, pero nunca las coordenadas absolutas. La insistencia de la correlación de los puntos que sean correlativos, quiero decir, es fundamental, pues con las coordenadas de un punto vamos a obtener las del siguiente y con este las del siguiente y así sucesivamente. Por eso la importancia de no arrastrar errores, porque de esta manera van a ser acumulativos. Es importante. En cuanto a la clasificación, una clasificación inicial hace referencia a la geometría de este itinerario. Si el punto inicial coincide con el punto final, es decir, tenemos un polígono irregular que se cierra sobre el mismo punto en el que comenzamos, insisto, todos los puntos tienen señalización permanente, en este caso es un itinerario cerrado. La otra alternativa es que sean abiertos. Si comenzamos estos itinerarios desde un punto de coordenadas conocidas y acabamos en otro punto de coordenadas conocidas, tendremos un itinerario en cuadrado. Sin embargo, si comenzamos en un punto de coordenadas conocidas y acabamos en uno cualquiera, diremos que el itinerario es colgado. Estos últimos son los menos recomendables. No se puede hacer control de errores.
Vamos a visualizar esta explicación. En el margen izquierdo tenéis un itinerario cerrado en el cual se comienza en el punto A y se vuelve al punto A. Se utiliza una referencia que está marcada en esa casita pequeña en la parte superior que nos sirve lógicamente para poder orientar el itinerario. En la parte superior derecha tenéis un itinerario abierto en cuadrado, coordenada E y F conocidas y sin embargo el itinerario colgado, que es el último de todos abajo, solo conoceríamos las coordenadas del punto de partida. Estos, insisto, no son nada interesantes. Otra forma de clasificar los itinerarios es que sean orientados y no orientados. En el primer caso, llevaremos cada uno de los ángulos horizontales perfectamente orientados respecto al norte y son siempre azimuts. Esto va a ser poco frecuente porque es bastante complejo de hacerlo en el momento que estemos haciéndolo. Sin embargo, lo más normal será hacerlo no orientado y calcular las orientaciones posteriormente. Vamos a visualizar lo que acabo de comentar con estos gráficos. En el superior tenemos un itinerario orientado en el que cada uno de los azimuts van a estar perfectamente definidos en cada vértice. En el punto E, que es en el que comenzamos, referimos a un vértice geodésico, en este caso es una poligonal encuadrada, y observad cómo hay 200 grados de diferencia entre cada uno y su anterior. El no orientado, insisto, es lo más frecuente, vamos a tomar ángulos horizontales que posteriormente corregiremos con la orientación para obtener azimuts. En cuanto al trabajo de campo, lo que hay que hacer, desde luego, son puestas en estación, orientar en su caso si tenemos la posibilidad de visar un vértice geodésico o un vértice topográfico con garantías, las lecturas en su caso de hilos estadimétricos o distancias necesarios, ángulos horizontales, ángulos verticales, altura de prisma, altura del equipo y desde luego siempre vincularlo con el punto inicial. Esto es bastante importante. En lecturas de frente y lecturas de espalda según el. Continuando con el procedimiento de medida en una poligonal, aquí tenéis una poligonal encuadrada que se comienza en el punto A. Lo primero sería obtener el azimut de arranque de A a la referencia, posteriormente ir poniendo en estación en los puntos sucesivos B, C y D y acabar en el punto E visando de frente y de espaldas hasta terminar en el punto E. Es bastante sencillo darse cuenta de que necesitaríamos ese azimut de arranque para poder luego referir el resto de los ángulos y convertirlos en azimuts. He mencionado en algunas ocasiones que vincular la poligonal y la radiación es bastante común. Como tenemos tantos puntos medidos con los dos métodos, es bastante importante diferenciarlos. Os he marcado en color verde lo que sería la poligonal, que he denominado los puntos de la poligonal como 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etc. Y cada uno de los puntos radiados desde cada uno de los de la poligonal los he llamado, por ejemplo, en el caso 1001, 1002, 1003, 1004, los puntos sucesivos radiados desde el punto 1000. Así lo mismo desde el 2000, desde el 3000, etc. De esta forma no confundiremos los puntos radiados de los puntos de la poligonal. Os recuerdo que cada uno de los tramos de la poligonal son ejes y cada uno de los puntos de la poligonal son vértices. Que tenemos 27 puntos radiados y 6 puntos de la poligonal. Se demuestra que el método de radiación es un método de relleno.